la idea es recuperar un poquito lo que empezamos a ver ayer, profundizar un poquito y ya meternos directo en lo que es proceso de reorganización nacional. Quiero ver una cosa, a ver, si yo se los, porque son 2 minutos de video, no es que es mucho más. Si yo se los paso acá, ustedes desde ahí, ¿lo escuchan bien? Sí, se escucha, se escucha. Acá en realidad lo único que hay acá es Sí. de las masas, así que no hay... Creo que tenés que compartir el audio también, para que se escuche mejor. No, pero se escucha. ¿Se escucha? Pero estoy queriendo ver si... Puta madre. No, esto no. ¿Se escucha mal o no se escucha? Se escucha bien, ¿eh? Se escucha Vale. bien, sí. Yo Igual, escucho bien también. lo subimos a full. Bien, a ver, igualmente obviamente la imagen es terrible, no es muy interesante, digo, pero me interesa concretamente escuchar a Perón. Siempre para aquel que esté muy perdido, estábamos hablando del momento concreto donde él desambigua el discurso y se desentiende de Montoneros. Está grabando esto, ¿no? Sí. Sí. Sí, buenísimo. Va. Hace 21 años que en este mismo balcón y con un día luminoso como el de hoy, hablé por última vez a los trabajadores argentinos. Fue entonces cuando les recomendé que ajustasen sus organizaciones porque venían días difíciles. No me equivoqué, ni en la apreciación de los días que venían, ni en la calidad de la organización sindical a través de 20 años, pese a estos estúpidos que gritan. Y a través de estos 21 años, las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles. Y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más méritos que los durante 20 años. No hay mucho más que decir. ¿Qué sacamos? No sé si espero que se haya escuchado. Igual es como el tumulto de la gente gritando en Plaza de Mayo, como estas grandes movilizaciones. Digo, ¿qué sacamos? Eso es la desambigüedad del discurso y que se queda de un solo lado. Digamos. Total. O sea, esta idea de decir, lo llama en la primera tanda, antes de todo el tumulto de gente, son los estúpidos. Y en la segunda tanda, como de su charla, los imberbes. Estamos, digo, pero al fin y al cabo hay como una clara subestimación. A mí siempre me llamó mucho más la atención este segundo momento en el que habla, cuando dice algo así, no me lo acuerdo de vuelta textual, pero cuando dice es como que no pueden, el mensaje es ustedes, pibes jóvenes, que aún definiéndose como peronistas, en realidad tenés una tradición de peronista, unos, no sé, 6 años atrás, con mucha onda, menos, digo, porque si pensamos en Montonero, estamos pensando en el 69-70 y esto es 74, ustedes suponen que pueden tener más méritos que quienes se han mantenido inconmovibles como bastión del peronismo desde el 55 que fue derrocado. Entonces ahí tenés claramente una toma de postura. ¿Por qué necesitábamos como focalizar en esa toma de posturas, muchachos? ¿Qué necesitamos ver ahora? El paso a la clandestinidad
de este movimiento Bien. de los montoneros. Bien, ¿por qué hablas del paso de... Me gustó el término. ¿Por qué te parece que es un buen término decir el paso a la clandestinidad? Porque antes como que Perón los apoyaba, o sea, a él le servía tenerlos para sacar a Onganía, pero después una Bueno, vez que ya era Lanús, todo esto... sí. ¿Cómo? Digo, ya era Onganía, pero después era Onganía, tuvimos Livingston, Lanús, digo, pero sí, a esa revolución Bueno, argentina. sí. Y ¿cómo se llama? Y nada, y después cuando los echó, por así decirlo, de la plaza, o sea, que le dijo que no tenían que considerarse como mejores que los demás y se sintieron ofendidos, nada, o sea, pasaron de ser apoyados por Perón a ser como la parte, bueno, nosotros lo vamos a hacer a nuestra manera, igual, aunque la ley no nos permita. Coincida, y me parece que está bueno esta idea de pasar a la clandestinidad, porque claramente a partir de ahora, cuando Perón se desentienda de todo lo que implica apoyarlos, financiarlos y bla, 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 lo que te vos vas a encontrar es que el accionar de Montoneros se vuelve un tipo de accionar clandestino, o sea, con todo lo que implica la lógica de clandestinidad. Es guerrilla, desde el oficialismo se considera que obviamente no querés, o sea, tener ese tipo de actividad en la Argentina, que solamente es una actividad que genera violencia, que genera como desorden, y esa violencia y ese desorden lo querés erradicar. Lo que un poco habíamos planteado, como terminando la clase de ayer, como para conectar con la de ahora, lo que dijimos es, desde el oficialismo hay un corrimiento hacia la derecha, y ese corrimiento hacia la derecha se manifiesta en la consolidación de una estructura concreta. ¿Cuál es la estructura concreta antiguerrilla? O sea, el AA, Sí, claro, el la anticomunista. AAA, estamos de acuerdo. La AAA, Alianza Anticomunista Argentina, coincido, Alejo. ¿Qué es lo que me importa de la AAA? Una de las monografías hace mucho, bueno, no tanto, tampoco es que hace tanto tiempo atrás, digo, pero hace unos años atrás había uno de los chicos que laburaba con lo que era desapariciones y con lo que era la AAA, y lo que él decía en una en su monografía es que en realidad, más allá de que sea muy incómodo para peronistas admitirlo, lo cierto es que hay más que evidencias de, por ejemplo, la creación de la AAA, los documentos de la creación de la AAA, yo nunca los vi en mi vida, pero guiándome en lo que él mostraba en su monografía, los documentos de fundación de la AAA tienen la firma de Perón. ¿Estamos? O sea, en realidad habría como evidencias de sobra de pensar que existe un Perón, muy tardíamente ya en su vida, en un 74, que estaba más que de acuerdo con la necesidad de crear una estructura paramilitar que funcionara como represora de estos movimientos de guerrilla. ¿Estamos? Obviamente, para quien es peronista y quien de repente se rehúsa, no sé, como a definir a Perón como, no digo como un represor porque no es la idea, digo, pero por lo menos adjudicarle un par de muertes, porque esa es la realidad de esos miles que han desaparecido, es mucho más fácil, contemplar de repente la gestión de Isabelita y decir, en realidad fue María Estela Martínez de Perón la que ha firmado todo esto y la responsabilidad de AAA es de ese y de López Rega. Pero bueno, lo cierto es que hay evidencias de sobra para poder decir que Perón está también un poquito por detrás de esto. Lo que un poco decíamos la vez pasada, y me parece que está bueno como remarcarlo, es desaparecidos, parte de esos 30.000 desaparecidos en realidad existen en democracia. ¿Estamos? Un par de ellos son desaparecidos de la etapa, de los últimos años de la etapa peronista, en una etapa que está marcado por el conflicto entre facciones. ¿Dudas hasta acá? Bien, entonces, vamos a Romero, que necesito un par de cosas. La primera hojita esa del proceso de vuelta, voy a ser insistente con esta frasecita de vuelta y después avanzamos. Al principio era como una frase que nos orientaba como a intentar ordenar lo que era el tercer peronismo, ahora nos tiene que quedar recontra clara. ¿Estamos? Dice, el Estado terrorista, y dice, el caos económico de 1975. Punto. Pregunta, ¿a qué hace referencia? El Rodrigazo. Bien, Rodrigazo y todo lo que implica el caos que genera el contexto de crisis del petróleo y toda la inestabilidad propia de ese periodo, que uno lo identifica en el 75, Rodrigazo y dice caos social y económico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el caos... ¿Qué parte sí. estamos? Donde dice el Estado ¿En qué parte de Romero estamos? Página 239.
donde dice el Estado terrorista, ya lo leímos esto, dice el caos económico de 1975, ¿llegaste? Es el principio del párrafo. Sí, no sé si Jardín igual se tildó, me parece. Ah, no, está ahí. Debe estar buscando la parte. ¿Lo encontraste? Jardini. ¿Vos lo encontraste ya? Está retrabado, boludo. Ah, Ahí lo encontré. ya hice. Sí, sí. Buenísimo. Bien, entonces, el caos económico de 1975, punto. Ya sabemos. Coma, la crisis de autoridad. ¿A qué hace referencia? La pérdida de poder que estaba teniendo Perón. Sí, Isabelita. Perón que en realidad murió. Y la pérdida de poder que en realidad se caracteriza ¿a quién como esa pérdida de poder? Isabelita. A Isabelita y un poco lo que decía ayer José, esta idea de López Rega, como que se señalan a un tipo que en realidad tiene el poder, pero que no sé qué gobierna, bla, bla, bla. Y después dice las luchas facciosas y la muerte presente cotidianamente, la acción espectacular de las organizaciones guerrilleras, el terror sembrado por la Alianza Anticomunista Argentina, todo eso creó las condiciones, bla, bla, bla. ¿Qué, cuando dice las acciones, no, eso no, cuando dice las luchas facciosas, ¿a qué se refiere? Luchas facciosas. El levantamiento entre organizaciones paramilitares, como por ejemplo Montana. Bien, ahí está. Si yo digo es una facción, una cosa a tener en cuenta cuando uno hace referencia a facciones, es una facción dentro de una misma cosa. Vamos, o sea, las facciones son peronistas. Quiere decir que la lucha entre facciones, sí, lo llama así, la lucha facciosa quiere decir los enfrentamientos que de repente, como consecuencia de ese discurso que recién vimos, se van a generar entre una facción montonera peronista y otra facción tirada más hacia la derecha peronista. Estamos los dos odiándose profundamente, ya habiendo tenido problemas en Masacre de Ezeiza, claramente teniendo problemas ahora, después del 74, y como dice un poco Juli recién, entrando montoneros a la clandestinidad. ¿Estamos? Y lo que implica esa clandestinidad. Dicho esto, lo que a nosotros nos tiene que quedar en claro es algo que me parece que muchas veces es poco, está como poco trabajado, porque me parece que la dictadura del 76, para nosotros todos en nuestra cabeza, si yo les digo dictadura del 76, proceso de reorganización nacional, ¿qué dicen ustedes? Desaparecidos. ¿Desaparecidos? Tendrían que poder decir algo más. Guerra de Malvinas. Guerra de Malvinas, estamos de acuerdo. ¿Qué más podríamos decir? Willy, ahí acabo de leer que se te está trabando todo. La clase obrera, clase trabajadora. Clase de trabajadora, sí. No sé si es especialmente de dictadura, digo, pero aplica. ¿Qué más, Willy? Vos sacaste... Cuando se te traba todo, por favor. Bien, ¿alguna cosa más? A ver, ustedes en un sexto año tendrían que decirme muchas más cosas respecto a dictadura del 76. Clandestinidad. ¿Clandestinidad? ¿Qué más? Militares, violencia, represión. Militares, violencia, represión, coincido, terrorismo de Estado debería salir como concepto. Bien, lo que en realidad no sale, porque no sale, es consenso. A ver, porque en la cabeza nuestra existe un chip que nos plantea que dictadura del 76 es represión y que obviamente lo fue. ¿Qué es lo que me interesa que ustedes vean? Cuando uno llega al 76, y con esto no estamos queriendo ni justificar ni nada, lo que uno se encuentra es que el caos económico, social y político es lo suficientemente grande para que amplias como porciones de la sociedad argentina estén, por lo menos, pensando que la vuelta o que la solución a todo esto es un golpe de Estado. En una Argentina que tiene una tradición de golpes de Estado muy fuerte y que no es algo anormal, porque ha habido en el 66, porque ha habido un poco antes, y un poco antes, y un poco antes. Entonces, hay como un consenso respecto de la necesidad de un golpe de Estado. Nada, para mí, ningún golpe de Estado es tan claramente un golpe cívico-militar como este. ¿Estamos? Hay militares tomando el poder, pero hay una sociedad sumamente cansada de determinados desórdenes que ven a ese proceso militar como una solución viable. ¿Por qué me parece que es fundamental? Porque en realidad si lo limitamos a hacer un golpe de Estado militar y de las fuerzas militares, medio que perdemos un poco el eje de lo que es este golpe de Estado. ¿Estamos?
Obviamente, ninguna de esta gente, estoy pensando en la gente civil que respalda este golpe, puede tener una bola de cristal y saber lo terrible que va a ser a nivel como cantidad de desaparecidos, muertos y demás, pero por lo pronto me parece que es justo rescatar como ese nivel de consenso que tiene. Que eventualmente cuando vean el nivel de represión y empiecen a darse cuenta lo perderán, pero al principio goza un enorme prestigio. Lucho, una pregunta. Dale. Isabelita, los militares no le hacen el golpe a Isabelita, sino que fue en esta idea de medio de consenso entre que, ¿no? No. Porque a mí me había llegado esa versión histórica, pero no estoy segura. No, los militares le hacen un golpe. Lo que pasa es un golpe, lo que pasa es que cuando uno mira, estoy pensando el golpe de Estado a Salvador Allende. El golpe de Estado a Salvador Allende es mucho más violento, ¿estamos? O sea, claro. uno lo ve visualmente, lo ve como un golpe de Estado tal como uno lo imaginaría. El golpe de Estado a Isabelita es básicamente una transición muy pautada. O sea, básicamente se rumorea, el rumor es muy claro, es muy fuerte, y lo que vos tenés es casi una invitación formal. A ella creo que la sacan, yo no me acuerdo si es Casa Rosada, digo, pero por lo pronto, así como la sacan o creo que la iban a transportar a lo que era Casa Olivo, creo que era algo así, en ese mismo helicóptero, en realidad en vez de transportarla a lo que hubiese sido su lugar, terminan llevándola al sur, que es su destino final como, creo que es Villa La Angostura. O San Martín de los Andes, por ahí anda. No es un golpe de Estado como uno se lo imagina, porque en realidad es bastante, entre comillas, amable. Ella lo acepta o no le queda mucha opción. Y por lo pronto, nada, vos tenés esta información que se plantea a través de medios de comunicación, donde se te informa que dejó de existir un gobierno democrático y a partir de ese momento una junta de gobierno, bla, 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 que es todo lo que uno se imagina un golpe de Estado. Igual, ¿estamos de acuerdo con esto? Okay. Bien, a ver, y lo último que me parece que es, lo habíamos leído la vez pasada, pero que me parece que ahora requiere un poquito más de firmeza, es lo siguiente. Inmediatamente después de esto que leímos, dice, todo ello creó las condiciones para la aceptación de un golpe de Estado, esto de la aceptación, lo estamos diciendo ahora, es como muy consensuado, que prometía restablecer el orden y asegurar el monopolio estatal de la fuerza. A ver, ¿qué quiere decir restablecer el orden? Es un poco más fácil, pero ¿qué implica asegurar el monopolio estatal de la fuerza? No sé si era una pregunta o era retórica. Sí, te estoy escuchando. Me callé para escucharlos. Ok. Tipo, cuando se refiere al monopolio de la fuerza, o sea, en caso de, dice monopolio de la fuerza estatal, quiere decir que, o sea, digamos, el que va a usar la fuerza, o el que va a tener la fuerza sería justamente el Estado, que justamente el Estado lo estaría controlando ahora las Fuerzas Armadas. ¿Lo estaría qué? Perdón. Lo estaría, o sea, monopolio estatal de la fuerza. La fuerza, o sea, el monopolio de la fuerza lo termina teniendo el Estado. Y a su vez el Estado lo está teniendo, o sea, lo está ejerciendo, o sea, el Estado es parte de las Fuerzas Armadas en este caso. Coincido plenamente con lo que decís. Te hago una pregunta, Alejo, así lo ampliamos. Cuando uno dice monopolio de la fuerza, ¿qué es lo que vos entendés? Monopolio de la fuerza, tenés la fuerza, o sea, vos tenés la fuerza y, digamos, no hay ninguna oposición fuerte o hay ninguna oposición capaz de hacerte la contra. Sí, ¿y qué sería monopolio de la fuerza? Yo digo, un gobierno tiene monopolio de la fuerza. ¿Qué es lo que podría hacer? La coerción. Bien, coerción. Entendía como que, Giardini. Puedo poner una figura. ¿Qué necesitas para coerción? Y justamente tener el monopolio de la fuerza y tener el consenso de que sos el que manda, digamos. Sí, y volvemos a lo mismo. Coerción, fuerza, es algo obvio igualmente. ¿Qué implica entonces ser el único que tiene la coerción? Que vos solamente como gobierno, ¿qué podés hacer? Willy, yo que sé que le estás hablando, pero no te escucho. Me anda medio mal el mic de la compu. Ahí va. Hola, ahí estás. A ver, ¿qué implica, Willy? Poder reprimir. Restablecer el orden para que no siga habiendo estas propias movilizaciones que ha generado el momento de crisis y asegurar el monopolio de la fuerza para, de alguna manera, que no haya ningún grupo que pueda contrarrestar las decisiones del Estado, que las ganan con las represiones y también sacándole en su momento poder al territorio sindical, digamos. Estamos de acuerdo. Igual la última parte ahí la podemos dejar. A ver, coincido un poco con lo que dijiste vos y un poco también alguien aportó. A ver, monopolio estatal de la fuerza, si uno le preguntara a Max Weber
sobre la definición de Estado, para él una de las condiciones para la existencia de un Estado es el monopolio estatal de la fuerza. Quiere decir que solamente quien gobierna tiene la posibilidad de ejercer coerción sobre la sociedad. ¿Estamos? Digo, porque si no sería un quilombo, básicamente, sería una guerra civil. Bien, esto sería o sea, esto es 1976. ¿Estamos? Este es el pre y post 1976, post pre. Estado que reprime a la sociedad y sociedad que tiene la posibilidad o que tiene los medios para devolvérselo. ¿A qué hace referencia? Ah, las manifestaciones, por ejemplo. Puede ser, pero ¿a qué otro sector está haciendo referencia? Perdón, ¿cuál era la pregunta? Digo, si uno piensa pre-1976, un Estado que reprime o aplica mecanismos coercitivos y una sociedad que le puede devolver a quien gobierna de la misma forma violenta. Más que nada, Los sindicatos, pues, ¿ah? No estoy pensando en sindicatos. ¿Quién le puede devolver a quien gobierna? Guerrilla. ¿Estamos? Un Estado que reprime o que aplica coerción y una sociedad o parte de esa sociedad, por ejemplo a través de la guerrilla, que le puede devolver con la misma, no digo con la misma fuerza, es imposible, pero por lo menos con mecanismos violentos, puede devolver el accionar de ese Estado. ¿Qué quiere decir? Esto a términos como, a ver, a ojos de los objetivos de la dictadura, esto es lo que vos tenés que eliminar. En función de eliminar eso, lo que tenés que lograr es que el Estado recupere, asegurar el monopolio estatal de la fuerza. Quiere decir que vos tenés que lograr que esta línea de acá desaparezca, y lo que se propone en la dictadura es volver a un orden en donde solamente el Estado pueda reprimir. ¿Llegaron todos? ¿Sí? ¿Entendieron? Sí. Seguro, para ahí los saco porque no los veo si no. Bien, entonces, si entendemos eso, entendemos lo siguiente. Por ejemplo, en la página 242, dice lo siguiente. Alguno que lea. Dice las desapariciones. Dale, Jardini, ya lo tenés, ya te vi. Las desapariciones se produjeron masivamente entre 1976 y 1978, el trienio sombrío, y luego se redujeron a una expresión mínima. Fue una verdadera masacre. La comisión que las investigó documentó alrededor de 9.000 casos, pero indicó que podía haber muchos otros no denunciados, mientras que las organizaciones defensoras de los derechos humanos reclamaron por 30.000 desaparecidos, una cifra originalmente arbitraria que se cargó de fuerte valor simbólico. Se trató en su mayoría de jóvenes de entre 15 y 35 años. Algunos pertenecían a las organizaciones armadas. El Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, fue diezmado entre 1975 y 1976, y a la muerte de Roberto Santucho, en julio de ese año, poco quedó de la organización. Montoneros, que también experimentó fuertes bajas en sus cuadros, siguió operando, aunque limitadas acciones terroristas. Hubo algunos asesinatos de gran resonancia, como el del jefe de la Policía Federal, desvinculadas de su anterior práctica política. Su conducción y sus cuadros principales emigraron a México, y desde allí organizaron atentados y otras operaciones que terminaron de manera catastrófica, como el operativo Retorno. Lo cierto es que cuando la amenaza real de las organizaciones ya había disminuido considerablemente, la represión continuó en su marcha. Cayeron militares de organizaciones políticas y sociales, dirigentes gremiales de base, con actuación de las comisiones internas de fábricas. Algunos empresarios solían requerir el afecto y la colaboración de los responsables militares, y junto con ellos militantes políticos varios, sacerdotes, intelectuales, abogados relacionados con la defensa de presos políticos, activistas de organizaciones de derechos humanos. Punto. Algunos tenían relaciones indirectas. Listo. Muchas gracias. A ver, si lo pensamos de vuelta acá, todo esto lo entendieron, ¿no? La idea de recuperar el monopolio estatal de la fuerza, lo borro. Dictadura 76-83 o proceso de reorganización nacional. 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83.
¿Cuándo hay el bloque más grosso de desaparecidos? Al principio, Bien, del 76 acá. al 78. No vamos a marcar desde cero, porque la realidad es que nosotros ya sabemos que desaparecidos ya hay en democracia. Entonces, marcamos, si esto fuese un gráfico que dijera 0, sabemos que acá tenemos empieza desde por acá y tenemos un pico, por ahí me salió feo, no le presté atención, un pico de desaparecidos hasta por acá. ¿Cómo lo llama esto, Romero? Triento sombrío, pues, ¿no? No triento, trienio. ¿Qué sería Eso. trienio? Los 3 años. Bien, los 3 años. Tenemos 76, 77, 78. Acá tenés el grueso de desaparecidos de dictadura del 76. Acá no quiere decir que no haya, simplemente si uno siguiera como la continuidad de esto, uno tendría que hacer algo así. Un pico como recontra grande acá, y después sigue aumentando, pero a ver, medio al estilo COVID, achatar la curva. O sea, sigue habiendo aumento, pero claramente lo que uno se encuentra en estos años es que merma un poco respecto de esta como línea original. Pregunta, 2 cosas. ¿A qué sectores principalmente, qué sectores principalmente forman parte de estos primeros años muy grandes de desapariciones? Los Trabajadores. ¿Trabajadores? Montoneros, guerrilla en general. Los de la ERP. ERP, por eso Montoneros y ERP, ambos, aunque dice que ERP, que es verdad, medio que ya no existía tan fuerte para el 76, que medio que fue ERP, fue linchado y fue como eliminado más que nada por AAA. Digo, pero sí, guerrilla en general, trabajadores, ¿quiénes más son los reprimidos? Estudiantes, pues. Estudiantes, todos. Guerrilleros. Guerrilleros, todos no no. lo dijimos, ¿todos los estudiantes? No, los Intelectuales. militantes. Bien, intelectuales, militantes, Dentro carreras de más de sociales. O sea, no es lo mismo sociales que de repente economía. Claro. Estamos hablando de los pibitos, hace muchos años atrás yo tuve una monografía que me pareció fantástica, que fue sobre desapariciones en contexto de secundaria. Estamos, secundaria como colegios como por ejemplo el Nacional Buenos Aires o colegios como el Pellegrini, que son colegios muy... y muy abarcados a la parte social y al desarrollo de tener una opinión. Exactamente, y con mucha participación de centros de estudiantes, esta cosa del activismo desde muy pibes. Bien, todos esos son los desaparecidos potencialmente. La pregunta es, ¿por qué tenemos 3 años de trienio sombrío, donde vos tenés un pico de desapariciones y después, no digo que se calma, pero por lo menos achatamos esta curva, sigue habiendo, pero un poco más tranquilo la cantidad de números? ¿Por qué? Puede ser para establecer una especie de miedo social. Sí, yo coincido. Yo creo que en realidad no es para establecer, yo creo que en realidad es al revés. Es esto de acá generó el miedo. ¿Y qué quebró? ¿Qué quebró? La posibilidad de manifestaciones con él. Claro. Posibilidad de manifestaciones, las ganas, La voluntad de manifestarse. convicción. Suponete que nosotros somos todos un grupo que en vez de estar dando historia, estamos reunidos de manera clandestina y somos montoneros. Nos reunimos. Yo los conozco a ustedes desde hace un montón de tiempo. Como consecuencia de esa represión, empezamos a desaparecer uno por uno. ¿Qué empieza a pasar a nosotros? A ver, ¿qué nos empiezan a pasar a nosotros como grupo? Empezamos a tener Te miedo. alarmás, te Tenés alejás. miedo, te alarmás, decís, che, en realidad si lo agarran a Santiago, lo cierto es que es posible que Santiago, a partir de ahora, pueda decir nuestros nombres. Entonces, en realidad, lo que empieza a pasar en estos años, y es un poco lo que vos decías, Ligüe, es empezás a quebrar esas corporaciones, esos grupos organizados, empezás a sembrar un poquito de miedo, y sembrarle miedo lo que va a generar es que vos te empieces como a autocontrolar. Porque en realidad tu planteo va a ser, che, si yo sigo haciendo, a ver, si sigo con mi conducta y ya somos la mitad del grupo desaparecido,
Y, ¿por qué no pensar que la próxima le toca a mí? Sí, soy yo. Tal cual. Es que es un razonamiento lógico. Estamos, yo repito, no sé cuántos somos como Salvador Allende que podemos morir con los ideales como hasta el final. Yo no podría. ¿Se entiende la lógica? Entonces, después, en estos años, no quiere decir que no haya represión, quiere decir que la siga habiendo, pero en realidad por ahí hay menos espacios o la propia sociedad comprendió que si vos antes militabas, por ahí el costo de ese nivel de militancia puede ser mucho más caro de lo que vos suponés. ¿Estamos? Que en este caso Y además que, tipo, hasta los mismos grupos a mí lo que me acuerdo que me decían mis abuelos, que era que hasta los mismos grupos de amigos y demás, era como que había temas que no se tocaban, porque capaz que los chantajeaban o algo y terminaban dando nombres, o nada, tipo, como que tenías espías por todos lados y que capaz que era tu vecino o lo que sea y caías. Coincido. Por Entonces, cosas que de repente hay gente que ha caído, por ejemplo, José, no sé, caminando. En las universidades. No sé, en universidades por ahí le dieron un folleto. A ver, yo que soy de UBA y que soy de filosofía, los folletos son como. Tenés folletos en los bolsillos, ¿me entendés? Y yo no comulgo con ninguno del Partido Obrero, ni similares, y sin embargo yo he recibido folletos. Y de repente me frenaban en la esquina y por tener un folleto que era de, como no sé, algún partido como comunista o de lo que uno denomina la izquierda, era suficiente, porque tenías algo que a ellos les generaba como la razón para agarrarte. Vamos, es un poco medio más complicado. Pero bien, entendemos para dónde va esta parte del proceso, pues ya nos vamos a meter íntegramente en esto. Pero ven como la continuidad entre el peronismo y entre esto, ¿no? ¿Cómo? Es Lucho, amigo. Voy a aprovechar a hacer pico y después me ando. Igual queda un minuto. ¿Se ve de vuelta? Ahí está. Hola. Igual quedó grabado que Martina va al baño. A ver, tengan en cuenta que esto está grabado, tengan en cuenta eso. Nada, digo, llegaron a conectar tercer peronismo con dictadura, digo, porque es bastante fácil cuando uno lo ve así como en continuidad. ¿Está claro? Buenísimo. Después les digo, el viernes que nos volvemos a ver, les digo cómo seguimos con esto. El viernes hacemos proyectos, ¿estamos? Nada más. eso, Lucho, una pregunta. El trabajo de Pix era el que era de A2, ¿no? ¿Sí? Ah, listo. Sí. El viernes seguramente nos dedicamos a monografía, ¿eh? Con los que Buenísimo, tienen dale. cuadradito. Nada más. Adiós. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, nos vemos.